tal? ¿Cómo les va? Un placer. Bien. Bueno, ¿hasta dónde llega el decreto? Contémosle a la gente, ¿hasta dónde llega este decreto respecto de la información pública que pareciera ser una cuestión de periodistas o de gente que nos dedicamos a esto, pero en definitiva se trata de información que hace al acontecer diario de cada uno de los argentinos, ¿no? Sí, afecta la libertad de expresión en general y la ley de acceso a la información pública fue muy relevante para ampliar los márgenes de esa libertad. Fue sancionada el año 2016. Hasta ese momento la Argentina era uno de los tres países de Sudamérica que no tenía una ley de acceso. Estaba muy retrasado en esa materia. Durante los gobiernos kirchneristas fue una demanda de todas las organizaciones que bregan por la libertad de expresión y de prensa y se sancionó tardíamente, ¿no? Y este decreto lo que hace es introducir restricciones que limitan y que chocan contra el espíritu de la ley y que además contraviene preceptos constitucionales en la medida que por decreto no se puede alterar una Claro. ley en su sustancia, ¿no? Y los principios que rigen esa ley, que están en línea con los estándares interamericanos, ¿no? Que ha impuesto tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Convención Americana de Derechos Humanos, y que rigen en las principales democracias modernas, apuntan a la máxima publicidad, ¿no? De los actos de gobierno y a la limitación de las excepciones. Y la vaguedad, la amplitud de las excepciones que introduce este decreto, ¿no? Ya sea en cuanto a la interpretación de cuáles son los documentos que pueden quedar sometidos al acceso a la información o límites ligados a la eventual privacidad en la vida de los funcionarios públicos, ¿no? O referencias vinculadas a establecer ciertas barreras en cuanto a las deliberaciones de ciertas decisiones, Claro, bueno, porque el chocan decreto con es es muy amplio y vago. Vos usaste una palabra que sí. es vaguedad, y es verdad, es muy amplio y es muy vago porque habla de documentos. Eh, si bien habla también de lo que son las actividades privadas de los funcionarios públicos, bueno, ahí a lo mejor podés más o menos, tampoco es tan fácil encuadrarlo, porque hasta qué punto una actividad privada de un funcionario público lo es. Digo, hasta dónde llega la vida privada del presidente, que es la máxima autoridad pública que tiene un país. Pero después habla de documentos también, ¿no? Ahí entra en un territorio que se puede saber, digo, cuál es el límite, qué te van a informar y qué no te van a informar. Los límites están fijados por la ley, ¿no? Y el principio siempre es que esos límites deben ser de interpretación muy restrictiva. Entonces, por ejemplo, la ley prevé que en aquellos documentos ligados a la defensa de la administración pública, bueno, pueden ser sometidos a esas restricciones, pero no se puede abrir las puertas a una interpretación laxa, que es lo que hace este decreto. Y la vida privada de los funcionarios muchas veces se toca con los aspectos públicos, ¿no? O sea, el interés público siempre debe ser interpretado en sentido muy amplio, porque se trata de cuestiones de amplísima, de gran sensibilidad, y la barrera, ¿no? De la limitación en cuanto a la intromisión que puede tener el periodismo o la ciudadanía en general en la vida privada de los ciudadanos es muy baja, muy distinta a la que tienen los individuos que no actúan en la función pública, ¿no? Claro, Porque muchas veces esas cosas se mezclan, ¿no? exacto. Entonces hay casos, porque, por ejemplo, que han llegado hasta la Corte Interamericana, como el caso Menem, ¿no? Con su hijo extramatrimonial, que en su Ujú. momento tuvo una demanda que tuvo fallos adversos, que llegó a tener un fallo adverso contra el periodismo de la Corte Suprema de la Nación, pero que fue revertido luego y fue un antecedente que rige cómo la vida privada de los funcionarios está muy limitada respecto a acceso, porque muchas veces se financia con fondos públicos o porque Claro. afectan las decisiones que toman los funcionarios en la esfera que afecta los intereses de toda la ciudadanía, ¿no? En este caso, Daniel, ¿vos qué pensás? ¿Que es fácilmente judicializable, teniendo en cuenta que se trata de un decreto que intentan modificar los alcances de lo que es una ley? Digo, si vos o cualquier periodista hace uso de el derecho de pedir información pública y se la niegan amparándose en este decreto, digo, es fácilmente judicializable y una vez judicializado tener la razón o que la justicia te dé la razón. Sí, yo creo que es claramente inconstitucional pero que también creo que el gobierno va a retroceder. Recién anunciabas Sí, que ya sí, el es jefe lo de que dijo Franco. gabinete Ujú. declaró que están pensando en revisar ese decreto e incluso legisladores
de un espacio aliado como el PRO han hecho críticas a este decreto, con lo cual yo me parece que es un error, ¿no? O un apresuramiento tratando de blindar ciertos aspectos de sensibilidad que siempre generan, obviamente, fricciones, ¿no? En los funcionarios respecto de los pedidos de acceso y de las coberturas que hace el periodismo, pero que hace a los niveles de transparencia que requiere pues, toda democracia, ¿no? En definitiva, lo que se pone en juego es eso, a veces es difícil de entenderlo, pero claramente este tipo de leyes hacen al nivel de la calidad institucional de nuestras democracias, eso es lo que en definitiva se pone en juego, ¿no? Está bien. Daniel Desein, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA, te agradecemos muchísimo el contacto Gracias a y ustedes, tus un placer. conceptos. Muchísimas gracias.